Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy, con un invitado importante y de lujo. Nos acompaña Norberto Nicotra, que ha sido en la provincia de Santa Fe, primero concejal en Rosario, presidente del Consejo Municipal, diputado provincial, diputado nacional, representante de Santa Fe en la región centro, pero muy particularmente y por la cual le invitó, ha sido el primer defensor del pueblo en la provincia de Santa Fe. He hecho una conversación con el jefe del Ministerio Público, con la jefa de la Defensoría, con la directora de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes. Está faltando una importante repartición provincial para mostrar globalmente cómo funciona esto, que es la Defensoría del Pueblo. Yo quiero que el quien nos está escuchando recuerde que desde mediados del siglo XIX, en el norte de Europa, se generó una figura importantísima que representaba al pueblo. En ese momento, nombrada por los parlamentos locales, se le dio el nombre de ombudsman. Y ese ombudsman tenía la ventaja, tenía la competencia de representar al hombre de a pie. Les fue bien en Europa, a tal punto que la figura se popularizó. Los países serios europeos, todos tienen un ombudsman desde hace 100 años. Pero en la provincia de Santa Fe, recién en el año de 1989, apareció un proyecto. Fuimos la primera provincia argentina, el Concierto Nacional, que se ocupó de esto. Y del año de 1990 tenemos, con esa competencia del ombudsman europeo, tenemos nosotros un defensor del pueblo. Y el primer defensor del pueblo fue mi invitado de hoy, Norberto Nicotra, además viejo y querido amigo, que me aceptó rápidamente hacer esta charla, porque quiero que ella tenga un contenido docente, quiero que nos cuente el origen de esto en Santa Fe, cómo fue la idea, cómo partió la idea, de qué se trataba, para qué se hizo, por qué se hizo. Y además quiero preguntarle cómo fueron los avatares que tuvo que pasar para implementar esa primera Defensoría del Pueblo, desde buscar lugar, de nombrar personal, de regular sus competencias, que es tarea no fácil, es una tarea ímproba. Inaugurar una oficina con enormes responsabilidades y competencias no es tarea fácil. Y Norberto la pasó con gran solvencia. Y los resultados están a la vista. Después de su presencia, el cargo no es reelegible, después de su presencia en la Defensoría del Pueblo, hasta hoy funciona maravillosamente bien. Ha habido varios defensores en el medio, pero quiero irme al principio. Así que, Norberto, te recibo con todo afecto. Este es un curso de extensión popular de la maestría. Por lo tanto, te pido que apeles a tu mejor sentido docente, político docente, y que me cuentes cómo nació esta idea, de dónde salió. Tenemos una hora para charlar este tema, así que te empiezo a escuchar con enorme atención. Bienvenidos a este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Sos muy generoso con las palabras con referencia a mi persona y a la institución. Estoy muy agradecido de poder participar en este conservatorio, fundamentalmente en un instituto que es tu creación, el Instituto Argentino de Derecho Procesal. Y bueno, para mí es la verdad, un motivo de orgullo estar aquí esta tarde, y voy a tratar de contar un poco la experiencia de esos años. En primer lugar, quiero hacer una salvedad. Nosotros vamos a hablar de una institución que se empezó a conformar hace 30 años. El mundo era distinto, venía de caer el muro de Berlín,
Francis Fukuyama escribió su libro con su tesis del fin de la historia. Que fue un gran bestseller en su momento, ¿no? Fue una obra tremenda. Una obra tremenda, y Europa realmente entra en un gran desarrollo, toda Europa, y en progreso. El mundo, después de la caída del muro de Berlín, bueno, empieza a crecer económicamente, a desarrollarse. Y a la par, obviamente, se van creando institutos que tutelen a los derechos del ciudadano de a pie, que antes no estaban contenidos por la legislación vigente. Esta figura del ombudsman, como vos bien dijiste, proviene de Suecia, que surge de una disputa entre el rey y el parlamento. Suecia, por el clima, durante 6 meses, los diputados no podían viajar a la capital para ejercer sus funciones. Y en su lugar dejan a un delegado parlamentario para que, más allá de representados y que haga acto de presencia y que cuando ellos no podían estar en el Parlamento, atienda los pequeños problemas que surgían y fundamentalmente que informen al diputado de esa pelea y controversia que en ese momento existía con la monarquía. El instituto sigue funcionando, se pierde un poco en el tiempo, queda un poco aletargado y surge con gran fuerza, fundamentalmente para nosotros, para el mundo de habla hispana, en España, en el año 1980 y pico, con la Constitución nueva de España, con una España insertada en Europa, bueno, España en progreso. Surge este instituto y, bueno, lo ocupa, creo que en segundo lugar, una personalidad que realmente hizo mucho por esta institución, que fue el doctor Álvaro Gil Robles, un gran comunicador y una gran influencia en el mundo hispano. Yo creo que fue uno de los impulsores de esta figura en Latinoamérica. A la par de la gestión en España, en la Argentina, surgen, bueno, juristas que empezaron a publicitar en el mundo académico esta figura, diría, rara en el derecho público argentino, un ombudsman. El nombre no favorecía mucho. Y bueno, el trabajo de Jorge Luis Majorano, que fue su tesis doctoral en la universidad, el doctor Miguel Padilla, también fue un gran publicista de esta figura, y llegamos rápidamente al año 1988, donde ingresa el primer proyecto en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, obviamente con la pluma de Jorge Luis Majorano, y queda ahí en los cajones del Congreso, ¿no es cierto? Pero esta fue la primera ley nacional. Esta dinámica que le da Álvaro Gil Robles como defensor del pueblo de España en Latinoamérica empieza a tener incidencia en cada uno de los países y se crean capítulos, institutos que promueven la figura. Y bueno, es un trabajo académico, no multitudinario, y aquí en la provincia de Santa Fe, en el año 1988, el diputado Alejandro Tizón, del socialismo democrático, hoy miembro del Poder Judicial de la provincia, una personalidad destacada. Hoy es juez penal. Bueno, una persona, la verdad, que fue el pionero de esta figura. Se aprueba el proyecto en la Cámara de Diputados, va al Senado, se aprueba,
y hay dos vetos del Poder Ejecutivo, porque el primer proyecto era que el defensor del pueblo se elegía con una comisión integrada por los diputados. Y se modifica eso, que es como un juez, que es como un pliego que manda el juez, como un juez de la provincia que manda el gobernador. Bueno, ¿qué fue lo que tuvimos que nosotros realmente pelear por este tema? Porque cuando nos pusimos con el objetivo de instaurar esta oficina, estábamos en el medio del descreimiento general, la gente no sabía qué era, muchos pensaban de que, bueno, una dependencia más, iba a ser más burocracia. Y no, esta es una figura muy sui generis, porque es un delegado del Parlamento que una vez que el Parlamento lo nombra, no recibe instrucción de nadie. Es como un organismo extrapoder. Nos tocó armar las dos oficinas. Sinceramente, el personal... ¿Por cuánto tiempo lo nombra? 5 años, con una reelección, que después te voy a explicar por qué, mi opinión, por qué los defensores no son reelegibles. No son reelegibles. Si cumplen con su función, no son reelegibles. Esa es mi opinión. El 80% del personal, que no era mucho, porque teníamos una oficina que instalar en Santa Fe, porque Santa Fe es una provincia bicéfala políticamente, es decir, una oficina en Santa Fe y una oficina en Rosario. 102 personas. De esas 102, más o menos 80, rescatamos de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo, empleados, del área administrativa, en el área contable, de la legislatura, y bueno, y tratamos de armar un equipo técnico de alto nivel. Y ahí, sinceramente, el que cumplía con los objetivos, ahí no se le pedía de qué partido era, ahí la política partidaria estuvo totalmente ajena 100%. Cada uno tenía su pensamiento, pero ahí adentro no hubo absolutamente nada de política partidaria. Qué bueno. Y esto fue algo importante, porque hubo una convivencia, diría, muy interesante, porque el objetivo era la institución. La institución se conformó y se empezó a explicar a la ciudadanía qué era y a través de qué lo podíamos explicar, llegar a la gente. Estamos hablando de 30 años atrás. No había internet, no había redes sociales. Entonces, lo primero que yo me di cuenta que esto lo teníamos que hacer a través de los medios de comunicación. Y tuvimos una gran ayuda de los medios de comunicación. La televisión, las radios, fueron, la verdad, los que nos hicieron llegar al ciudadano, al contribuyente, y a partir de una gran presencia en los medios, empezamos a actuar con la temática que implica la Defensoría. ¿Qué es? Es defender al ciudadano de los pequeños temas. Por ejemplo, hay un dicho que dice, son pequeños problemas, pero para el que lo sufre es el gran problema. Es decir, cuando venía una persona que tenía mal liquidado una presión provincial, que le cobraban un ítem que desconocía en la boleta de la luz, no era mucho dinero, pero para el que lo tenía que pagar era el problema y no había solución, porque era un ambular por todas las oficinas públicas y es muy difícil que las oficinas públicas en ese momento le resuelvan el problema. La tarea fundamental fue el desconocimiento y tuvimos que tomar algunos temas fundamentales que tuvieran alto impacto en la gente. Y uno de ellos fue
En ese momento se habían vendido automóviles, en esa época, por boleto. Era una cosa muy común, boleto de compra-venta, uno vendía un boleto y se lo vendía a otro con el boleto. La transferencia se hacía allá a la distancia, no como hoy que evidentemente hay otro tipo de control. Y pasaba de que las multas de tránsito le venían al que originariamente era el primer dueño del auto, que lo había vendido a lo mejor 5 o 10 años. Y la mayoría era gente grande que había vendido el auto hace 10 años. Y le venían y ejecutores fiscales, le querían cobrar. Bueno, es un tema tan importante porque abarcó a mucha gente y tuvo un gran impacto en los medios, y eso nos hizo llegar a la ciudadanía y a que tengan conocimiento de que existía una oficina de que los atendía, y que nuestro principal motivo primero era escucharlo. La gente estaba cansada de que iba a un lado a otro y nadie la escuchaba. Lo primero que hacíamos nosotros era escucharlo. Mucha gente, Adolfo, con el solo hecho de que se sentaba y hablaba media hora y se lo escuchaba, se iba contento. Y nosotros dijimos, bueno, por ahí es el tema, hay que escuchar a la gente. Y aparte de escuchar, la gente nos daba los temas y nos daba la temática para seguir trabajando. Era un ida y vuelta, ¿no es cierto?, entre la gente que venía y nosotros. Ese tema fue muy importante y a partir de ahí los medios eran todas las semanas un hecho concreto. Íbamos a programas de radio, a micrófono abierto, la gente llamaba y planteaba su problema y bueno, nosotros anotábamos, por ejemplo, la producción de los programas, no estaban los teléfonos, yo salía de ahí con 20, 30, 40 teléfonos, llegábamos, nos llamábamos, venga acá, lo vamos a escuchar. Una cosa que hoy, como imposible, artesanal, claro. Artesanal. No había autos oficiales, era una cosa muy modesta, pero realmente, sinceramente, el nivel de aceptación y de conocimiento que le dimos en poco tiempo a un instituto, porque una cosa, plantar una cosa nueva es muy difícil, y más cuando la gente no sabía bien qué era, cuál es el poder nuestro, porque el defensor del pueblo no tiene poder de sancionatorio. Nada. Nuestro poder era recomendar y hablar y presionar la opinión pública para que se modifiquen ciertas cosas. Entonces el funcionario, en lugar de tener en el cajón escondido un expediente, cuando nosotros hablábamos lo sacaba y trataba de solucionarlo. Así de fácil y así de difícil también, ¿no? Entonces se fue creando eso. Y oye, yo creo un que poco eso que... Oye, un poco... Oye. Sí. Un poco lo que estás diciendo vos, esa función la cumplen los medios periodísticos, porque la gente ahora le habla al programa periodístico. Y el periodista claro, es el que dice, no hay luz en tal parte, hay un bache en tal parte. Ese es el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, en la década del 90, la Argentina cambia. Se empezaron las privatizaciones, más allá de lo que uno pide, privatizaciones, por ejemplo, las comunicaciones, y nosotros, sin tener competencia, porque este es un tema que lo debatimos con el equipo técnico, porque si nos circunscribíamos a la competencia de la Defensoría, no hacíamos nada. No hacíamos nada. Entonces, todo lo que venía decía, bueno, no es competencia orgánica de la Defensoría, pero actuamos igual. Por ejemplo, se privatizaron las comunicaciones. Telecom, Entel pasó a Telecom. Y la gente venía con reclamos. En la época de Entel, ¿a quién le íbamos a reclamar? Entonces venía la gente con reclamos, que el número, que esto, que estaba cortado, que la factura. Y nosotros no teníamos competencia. Pero hablamos con la empresa. No había teléfono, ¿te acordás? No había teléfono.
No había teléfono en un momento. Obvio. Años, perdón. Hablamos con la empresa y nos puso a unas personas donde nosotros les llevábamos los problemas y para ellos también era un beneficio, porque le estábamos solucionando o llevando la solución a un problema. Y bueno, eso fue en la parte privada y nosotros no teníamos competencia. Sin embargo, por ejemplo, yo digo, porque me acuerdo muy bien el caso de Telecom, solucionábamos semanalmente un montón de problemas. Una vez por semana, un abogado nuestro iba a la oficina con la pila de cosas y hablaba, y con una relación excelente. Empezamos a hablar del tema del derecho consumidor. Lo que pasa es que, ¿cómo vos vas a hablar de derecho consumidor cuando veníamos de hiperinflaciones del 800%? Con inflación no hay derecho del consumidor, o están muy acotados. Muy acotados. Entonces, por nosotros, había una oficina de una Secretaría de Comercio Interior en Santa Fe, del Poder Ejecutivo, que había un abogado, y nosotros también, muy buena relación, porque le llevábamos los temas y los solucionábamos en conjunto. Y para el Ejecutivo también es una solución. Lo que pasa es que hay veces funcionarios que no le gusta que le digan alguna cosa, aunque sea chiquita, se la diga en público. Y ese es el problema que yo, como obviamente estuve del otro lado del mostrador, me daba cuenta que se ponían incómodos. A veces uno hablaba por televisión y decía alguna verdad incómoda, nada grande, pero pequeña. Y bueno, era para el funcionario, muchos me decían, ¿por qué no llamás directamente por teléfono vos? No. Yo te puedo asegurar que en la gestión nuestra jamás recibí un llamado telefónico, de nadie, ni tampoco yo. Y teníamos una excelente relación con la segunda y terceras líneas, donde evidentemente por ahí canalizábamos, como tenía que ser la institución. Así que el tema de... Que son los que hacen, que son los que realmente trabajan. Claro. El tema de los medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación, yo la verdad siempre lo destaqué porque para mí fue una cosa, es decir, para la institución era una herramienta fundamental. Es decir, salir públicamente a decir que estaba mal cobrado, mal calculado un aumento o un impuesto, era una cosa que más vale decirla en privado, nadie lo decía en público. Y bueno, y eso fue lo que le dio conocimiento en la gente. Y la gente, sinceramente, en la institución, porque la institución atendíamos face to face todo el día, todo el mundo, no había filtro de nada, y era la confianza. La gente le tenía confianza. Más allá que a veces sabía que no teníamos la solución, pero el Poder Judicial colaboró muchísimo en casos por ejemplo, en ese momento mujeres que iban a hacer la denuncia a la comisaría y no eran bien tratadas, nosotros las llevábamos, trabajábamos mucho con el procurador de la corte, ¿no? Teníamos una excelente relación porque el objetivo de todos nosotros era solucionar el problema al ciudadano de a pie, que es el más indefenso, porque cuando uno va, y en ese momento uno iba a una oficina pública, tenía que demostrar todo, y uno no sabía ni con quién hablaba. Y nosotros en ese momento, me acuerdo que sacamos una resolución que el que atendía tenía que tener el nombre, porque también el ciudadano que iba tenía que saber con quién hablaba, porque esto es fundamental. Todo esto, repito, lo quiero enmarcar hace 30 años atrás, porque a lo mejor alguno que pueda estar escuchando dice, ¿de qué está hablando este hombre? Pero estamos hablando donde no había internet y sin embargo, nuestra oficina, que queríamos que sea una contrafigura de la oficina pública, sin papeles, sin expedientes, teníamos computadoras en red y guardábamos todos los expedientes en la memoria de la computadora. Teníamos muy pocos papeles y llevábamos los expedientes ahí, sin internet, porque no había. El teléfono celular recién empezaba.
Es decir, fue un trabajo, no digo artesanal, hoy lo vemos artesanal, en ese momento eran las herramientas que había y era natural que uno funcionase de esa manera. Otro caso, por ejemplo, había muchos vecinos que no podían pagar la factura de la luz. Bueno, hablamos con la empresa provincial para decirle que le haga un plan de pago. Íbamos a los barrios, con el consentimiento de la empresa, le levantábamos la deuda, íbamos con una mesita, nos sentábamos en un club, venía la gente, hacía cola, le hacíamos todo llenábamos los formularios, los presentábamos y la gente tenía para pagar, cuotas para pagar. Hoy, obviamente, con la tecnología que hay, eso parece del tiempo de las carretas, pero fueron momentos que, bueno, que tuvimos que actuar de esta manera. Y por otro lado, hablando de los consumidores, nosotros coparticipamos en la organización del segundo Congreso Internacional de Derechos del Consumidor, que se hizo en la ciudad de Rosario. Fue un congreso internacional con expositores internacionales, con el Instituto de Derecho del Consumidor que presidía el doctor Stiglitz, de La Plata y de la UBA, y lo hicimos en el Parque España. Un acontecimiento que nunca más se hizo. Muy, muy importante. Todo eso antes bueno, de la ley del consumidor, ¿no? Oye, Roberto, oye, eso era antes de la expedición de la ley del consumidor, ¿no? Estamos hablando de antes de la ley. Antes, porque, es decir, apoyaron la sanción de una ley. Exactamente. Claro, está bien. Y te voy a contar una anécdota del tema de la competencia. Yo estaba en Santa Fe y había un tema municipal, el intendente era el ingeniero Ben. Y bueno, nos declaramos, sacamos una resolución que era muy incompetente, pero le aconsejábamos al intendente que tome medidas para que no sé qué más no lo traten de solucionar. Era una cosa muy, muy light. A la semana recibo 4 o 5 carillas contestándome. Claro, el secretario de gobierno era el doctor Horacio Rosati, hoy ministro de la Corte. Y obviamente toda una autoridad en el tema de las autonomías, en el tema de... Entonces, él me contestaba de que yo no era competente. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Fui, hablé con el intendente y con él, y digo, no, el tema no es por la competencia, nosotros esto lo hacemos con todo. Bueno, y a partir de ahí, a partir de eso, establecimos una relación muy buena y cada tema municipal que nos venían en queja en la oficina de Santa Fe, se la remitíamos a la intendencia y ellos trataban de solucionarlo. Eso fue una anécdota a la distancia, ¿no? Muy, muy llamativa, ¿no? Me gusta. Oye, pero quiero destacar una cosa, Norberto. En estos primeros escarceos tuyos marcando lo que iba a ser el derrotero de la Defensoría, trajiste la posibilidad que hubiera mediación interna. Existe un departamento de mediación también, ¿no es cierto? Muy importante me parece ese aporte. Porque en ese momento no había mediación de nada. No. Acá hubo 2 institutos, Adolfo. Y en esto, nobleza obliga, el Centro de Asistencia a la Víctima, que fue un proyecto que elaboró el doctor Héctor Superti, que era asesor, integraba el equipo técnico, que la verdad que dejó una impronta muy, muy importante. Y él fue el que elaboró ese proyecto. Todavía no estaba en el Ejecutivo tampoco, porque él tenía el proyecto para un gobierno provincial, y como no se podía, lo instalamos en la Defensoría. Hasta el día de hoy funciona.
y funcionó muy en ese momento. Ahora, hoy hay un montón es decir, el avance ha sido tremendo. Claro, porque Superti, a ver, para que nos está escuchando, Superti con los años llegó a ser el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y todas esas ideas las implementó desde la ley. Él fue el que hizo el sistema acusatorio en Santa Fe, el que hizo el nuevo sistema penal de colegiación, lo tiene él, ¿no? Es un gran esfuerzo, Superti. Pero ya venía trabajando desde hace años contigo como asesor de la Defensoría. Así es. Él ahí sí me acuerdo de eso. Y el otro tema, Adolfo, el de mediación, a través del doctor Mayorano, que también nos dio una gran mano, nos pone en contacto con la Fundación Libra, que presidía el doctor Genaro Carrió, y que trabajaba en el tema de la mediación, desde el punto de vista académico en todos lados. Y bueno, ellos ya estaban formando mediadores, y nosotros hicimos, todo nuestro personal hizo cursos acá en Rosario, de 2 o 3 días, cursos de mediación. Y los mediadores que vinieron, te digo, una de ellas es la doctora Elena Hayton, actual ministra de la Corte. Claro. Que fue una de las dueñas de la mediación en la Argentina, sí. Bueno, vino acá, personalmente, entablamos una relación muy buena, y bueno, y ella, más allá de capacitar a nuestro personal, empezamos porque había conflicto entre vecinos, se da mucho en la vida cotidiana, y el Poder Judicial todavía en ese momento a la mediación la veía un poquito mirando sobre los hombros, no, todavía no, después sí, pero y en ese momento nosotros empezamos a poner en práctica en la Defensoría, y tuvo un montón de casos. Hoy actualmente todavía sigue vigente el Centro de Mediación de la Defensoría, que lleva adelante un montón de temas y de solución de conflictos por una vía no judicial, ¿no es cierto? Es un tema que eso, la negociación también, pero a nosotros la mediación fue un objetivo muy importante. Voy a destacar algo que tal vez vos no sepas. Escuchame, voy a destacar algo que tal vez vos no sepas. Con los años, vos tenés ahí un gran mediador que es Víctor Jaef, que es profesor en mi materia, en mi carrera, con una gran experiencia. El director. El director, él era el encargado. El director actual, ¿no? Oye, y cuando hace años él empezó a hacer una suerte, por influencia de Superti, empezó a hacer una suerte de mediación en materia penal. Y eso parecía un desatino. Había gente que estaba en contra de eso, ¿no? Pero empezaron a haber soluciones importantes, sobre todo las denuncias penales por problemas de vecindad. Que se saltó el disgusto en la gallina, que la vecina le tiraba la basura al patio de la zona. Y esas denuncias penales, se solucionaron civilmente adentro de la Defensoría. Y eso me parece a mí, esa actividad que empezó a hacerse en Rosario, en Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, es lo que con los años generó lo que se llama justicia restaurativa. Hay un movimiento muy importante ahora. El máximo gestor de esto es un defensor general de Lomas de Zamora, se llama Eduardo Bauché, egresado de mi carrera, que trata de, con el nombre de justicia restaurativa, de solucionar el problema penal solucionando lo civil, y con lo cual evita la punición, con lo cual se hace un montón de soluciones sin haber pena. Una nueva concepción del derecho penal, por supuesto, ¿no es cierto? Pero eso me parece a mí que el origen 30 años atrás, cuando no se hablaba de justicia restaurativa, salió de esta mediación penal que empezó a hacerse en Rosario gracias a tu impronta. Vos no sabés eso, te lo adjudico. Y el doctor Víctor Jaez fue el encargado en ese momento y hasta el día de hoy. Y muchísimos profesionales todavía están ocupando esos lugares porque también ellos fueron los creadores, porque
éramos un equipo, que nos sentábamos 10, 12 y uno traía un proyecto y no había ego, sinceramente. Sinceramente había una comunión de ideas importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos con la Defensoría nos sentimos muy solos, porque no teníamos relación no estábamos en ningún estamento ni del gobierno, de nada. Entonces, eso actuó como un equipo. Entonces, eso también le dio una impronta importante. Por ejemplo, el centro de mediación, que lleva el nombre de una persona que estuvo muy poco como adjunto, pero una gran persona, el doctor Pablo Benetti Aprocio, que realmente estuvo 2 años, pero en los momentos más difíciles, yo era joven y por ahí uno se estabiliza un poco, y él venía y ordenaba las cosas. Para mí fue una gran mano y una gran pérdida también. Pero hemos dejado... Una gran figura en la política rosarina, Pablo Benetti, ¿eh? La gente no lo recuerda, pero fue una gran figura. Una gran figura. Bueno, un poco... Y yo te digo, ¿por qué los defensores del pueblo no se reeligen? Te voy a contar otra anécdota. Mira, ¿por qué critica? Critica, pero critica en cosas muy puntuales y pequeñas, no hace críticas políticas partidarias, critica. Y el que ejerce el poder es una cosa natural, no le gusta que lo digan, y más públicamente, no le gusta. Entonces uno tiene esa función y lo tiene que hacer. El defensor del pueblo que no habla, que no critica, está cumpliendo la función a medias. Esa es la función número 1. Yo años después de la Defensoría, soy electo diputado nacional. Y estaba el doctor Majorano, que después que se aprobó la ley de Defensoría a nivel nacional, fue electo el primer defensor del pueblo de la nación, en el año 96-97, y terminaba el periodo. Y él pertenecía por amistad, tampoco, no era nunca fue un político, más un técnico que un político, no es un político. Pero pertenecía al partido gobernante. Entonces, yo estaba en la Cámara de Diputados y pregunto al de la Comisión de la Defensoría del Pueblo, ¿qué pasa con el tema de Jorge Majorano? ¿Lo van a reelegir del mismo partido, con la mayoría que lo había elegido a Jorge? Dice, no, van a poner otro. ¿Por qué? Y no, porque, viste, criticó, se cortó solo, criticaba. Y ahí me di cuenta de que Jorge había cumplido. La figura molesta. Molesta. Entonces es muy difícil que tener la reelección. Por eso cuesta tanto buscar los consensos para elegir a un candidato, ¿no? Tenemos en la Defensoría de la Nación hace años, es peor que una oficina pública, porque no se hace nada, está todo parado, el Congreso no toma resolución, y eso va en contra de Lula, ¿eh? Qué pena eso, ¿no? Oye, estamos ya acercándonos al final de la hora, pero quiero explorar otra línea que no hemos hablado todavía. Cuando vos creaste la Defensoría, había un sector allí que se dedicaba a los chicos, a los adolescentes y a los niños. Y con el tiempo, ya otra vez, mediante durante su ministerio, se creó una Defensoría de niñas, niños y adolescentes, con lo cual le quitaron una competencia específica a la Defensoría del Pueblo. Pero hicieron mucho más importante el tema, ¿no?
Sí, sí, la doctora Nelecao, sí, sí, lo conozco. Ella también nunca integró en la época que yo estaba el staff, pero colaboraba, uno la llamaba por alguna opinión, es decir, mucha gente sin estar dentro del esquema de la Defensoría colaboraba, de fundaciones, mucha Oye, gente. ¿tenías problemas de chicos y de adolescentes en tu época de la Defensoría? Bueno, tuvimos un caso, fíjate vos, sí, mucho. Lo atendía el personal natural, pero teníamos un gran contacto nosotros con el Poder Judicial. Pero hablando de chicos, un hecho que parece hoy una cosa muy pequeña, se dio en una escuela, cuando empiezan las clases, no lo dejan entrar a un chico en el primer año porque tenía el pelo largo. No, en la época, en la época. Por eso. Viene él con la madre y se no dejaron, pero lo tenía muy largo por acá. Entonces, claro, cuando salimos a hablar, todo salió hasta en los medios nacionales, fue una noticia que duró 2 días, pero en todos los medios nacionales. Y se resolvió porque era un colegio, hablamos con el director y claro, ante tanto impacto en la opinión pública estaban medio asustados. Digo, no, esto hay que solucionarlo, dice, no hay ningún problema. Y si ustedes tienen algunas objeciones para los alumnos, tienen que hacer una carta, un documento, que cuando el padre lleva al hijo, tiene que decir que, bueno, que tal cosa y tal cosa. Pero el tema de, no, dice, no vamos a hacer nunca problema, y pasó el tema. Fue más el impacto público que la solución fue inmediata. Pero eran temas que después, obviamente, eso repercutía y ya un tema que no se habló nunca más en ningún colegio. No era una cosa... Oye, pero también ocurrió con la barba. Cuando vieron la moda de usar barba, a los barbados no dejaban entrar a los colegios. O con los pies en los aritos, ¿te acuerdas? Fue otra moda. Sí. Son cosas que se van superando en la vida, ¿no? Son cosas que se van superando, afortunadamente. Reitero, terminando, esto es hace 30 años. El mundo es otro, había cambiado, la Argentina también era otra, y bueno, y nos adaptamos a las circunstancias. Y yo recalco el trabajo del equipo. Sinceramente, hubo un equipo con la camiseta puesta. Y yo lo viví y la verdad que le agradezco a cada uno de los colaboradores porque... Otra cosa que te quiero comentar, la administración pública trabaja a mediodía. Nosotros, mañana y tarde. Y no teníamos, cuando había feria judicial, feriado administrativo de la administración pública, nosotros teníamos, acotábamos un poco por el sistema de licencias, pero seguíamos abiertos. Hasta una vez tuve un problema que lo solocionamos, cuando el día del trabajador legislativo, querían que cerremos. No sé si cierran ahora, pero cuando estaba el no se cerraba. Porque yo le expliqué, nosotros no podemos cerrar. Que la Cámara, el Congreso, nosotros aparte no recibimos, somos independientes. Además no eran legislativos. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pasa? El tema cuando vos le planteás que hay un organismo independiente, la división de poderes, es decir, eso se dice de una manera, pero cuando se está en el poder no se conoce mucho, no se reconoce mucho. Sí, molesta, no gusta eso no gusta. No, molesta, exactamente. En el poder, la división de poderes no le gusta, para nada, molesta. Oye, Norberto, me gustó mucho esta charla.